están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare y hoy lamentablemente tengo que empezar comentándoles un pequeño escándalo. Resulta ser que voy a tener que conducir todo el programa yo porque el Pato no está en condiciones de hablar. Resulta ser que íbamos a grabar el episodio y el Pato no solo llegó tarde, sino que tenía toda la chaqueta desencajada. Estaba lo que podríamos decirle beodo, ebrio, borracho. Es que anduvo, parece ser, por Dublín tomando con unos amigos. Y claro, estuvo ahí porque justamente se quería entrevistar con nuestro autor de hoy, que también es de Dublín y es Flann O'Brien. Y hablar de Flann O'Brien también nos va a servir como excusa para hablar un poco de la literatura de Irlanda, porque hay que reconocer que si hay un país que estuvo bendecido con el talento literario, ese es Irlanda. Y pensémoslo, si no, mucho de lo que mal llamamos literatura inglesa, en realidad fue escrito por irlandeses. Por ejemplo, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, un irlandés, o mi predilecto, Lawrence Sterne, que escribió Tristram Shandy, también era un irlandés, Oscar Wilde, irlandés, y eso por no hablar de los colosos del siglo XX. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué es que en una porción tan pequeña de tierra cayó tanto talento? ¿Estará en las papas? Bueno, yo creo que más que en las papas tiene que ver con el contexto histórico y político de Irlanda. Ustedes saben que la relación entre Irlanda y la literatura viene desde muy lejos y podríamos decir que se remonta incluso a la tradición celta, que como ya sabrán está llena de mitos, leyendas, relatos, aunque hay que reconocer que todo eso era oral y gran parte de esa tradición cultural se fue perdiendo. Solo nos quedan un par de cosas que se registraron mucho después, muy tardíamente, durante la Edad Media. Ahora, así como les digo esto, les comento que si nosotros fuésemos hombres y mujeres medievales, pensaríamos a Irlanda como uno de los países más cultos del mundo, porque Irlanda fue muy adelantado, por ejemplo, en cuanto a la cristianización y a lo que eso tuvo que ver con la alfabetización y la aparición de la lectura. Mucho antes de que en Inglaterra, donde habitaban los sajones, llegara la cultura escrita, en Irlanda ya estaba presente y los monjes irlandeses viajaban por no solo Inglaterra, sino incluso también hacia el continente europeo, divulgando no solo la religión y la cultura, sino también buscando manuscritos, porque muchos de los manuscritos más valiosos de la Edad Media fueron escritos en monasterios irlandeses. De hecho, llegaban monjes de todas partes de Europa hacia Irlanda, buscando un poco obtener esa erudición que se podía conseguir en los monasterios de Irlanda. Entonces, ese valor, hay que decir que un poco se va a empezar a desbaratar con la invasión inglesa. Ustedes saben que Irlanda se convierte en una colonia ya a fines de la Edad Media, más o menos en el siglo XVI, y a partir de ahí va a empezar un largo periodo de enfrentamientos y de luchas políticas que recién comienza a resolverse a principios del siglo XX, cuando parte de Irlanda se convierte en la República Irlandesa y se independiza. Saben bien que parte de Irlanda todavía forma parte del Reino Unido, lo que llamamos Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast. Pero bueno, ese periodo tan extenso de enfrentamientos políticos de alguna manera hizo que se forjara una identidad cultural muy fuerte en los irlandeses y que surgieran muchísimos movimientos, además nacionalistas. Entonces los irlandeses buscaron de cualquier manera, de las mil y un formas, forjar su propia identidad y diferenciarse un poco del conquistador. En esto participó muchísimo la religión. Si los ingleses eran protestantes, los irlandeses iban a ser católicos y el catolicismo se convierte en un factor político muy importante para Irlanda. De hecho, la iglesia sigue teniendo mucho poder allí. Pero además de eso, la cultura celta, esta de la que hablábamos, se arraiga mucho como un factor de identidad y de diferenciación e incluso de un sentimiento de superioridad de los irlandeses por esa cultura y ese pasado tan rico en bagajes culturales. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso no hace más que exacerbarse en el periodo de auge de los nacionalismos, que es el romanticismo. En ese instante lo que empieza a surgir es un interés sobre todo por la lengua irlandesa, que es el gaélico, un idioma sumamente poético, aunque prácticamente imposible de pronunciar para nosotros. Y así surge lo que se llamó la Liga Gaélica, que buscaba promover el idioma gaélico, que buscaba que se instauraran nuevamente las escuelas, que los niños irlandeses se formaran no únicamente a través del inglés, sino también a través del idioma propio, que hay que decir que nunca se había perdido, sobre todo en las zonas rurales. Y no solamente fue una lucha por la lengua, sino que la Liga Gaélica de lo que se ocupa es de rescatar un montón de poetas perdidos,
canciones, mitos, leyendas, algunos poetas reales perdidos y otros apócrifos que se inventaban un poco como para enriquecer esa tradición cultural. Y así van a surgir figuras sumamente importantes dentro de la literatura irlandesa, como podríamos nombrar al poeta William Butler Yeats o a Lady Gregory, y un montón de figuras que un poco lo que hacían era reivindicar esa imagen de las praderas verdes de Irlanda, de los duendes, de los tréboles, de los castillos encantados y de los bardos. A este periodo en el que empieza a haber un apogeo cultural y proliferan los artistas, se lo llamó Renacimiento irlandés. Ahora, este Renacimiento irlandés que empieza a fines del siglo XIX va a extenderse incluso hasta el siglo XX. Lo que pasa es que en el siglo XX no surgen grandes figuras, pero que un poco empiezan a ser disidentes con respecto a esta forma cultural que reivindicaba tanto lo arcaico y que era tan romantizante. Y entre esas figuras del Renacimiento irlandés tenemos que nombrar a quizás los dos autores más importantes, no solo de Irlanda, sino de todo el siglo XX, que son, por supuesto, Beckett y Joyce. Beckett y Joyce estaban un poco hartos, ¿sí?, de esta imagen de la pradera verde que aparece en toda la literatura irlandesa y que hace que un poco nos dio el look a nosotros hoy. Entonces, cada uno de ellos, por supuesto, no va a oponerse a la causa política de la independencia, pero sí va a tratar de luchar por esa causa de otra manera absolutamente distinta. En el caso de Beckett, bueno, cansado del conservadurismo que había en estos movimientos nacionalistas irlandeses, se exilia en Francia y empieza a escribir en francés. Y eso es una manera un poco de resistirse al dominio de la lengua del opresor inglés. Por otra parte, Beckett reduce el lenguaje a lo mínimo. Siempre tiende a hacer lo mínimo, a quitar palabras, y eso también es una resistencia al inglés. Ahora, Joyce va a hacer exactamente lo contrario. Joyce hace explotar el lenguaje. Si ven su novela más famosa, por supuesto, el Ulises, lo que él hace ahí es exacerbar el idioma, deformarlo, distorsionarlo para que sea algo completamente distinto al inglés de Inglaterra, al inglés oficial. Nuestro autor de hoy, Flann O'Brien, era muy amigo de Joyce, que lo había conocido a través de Beckett. Ambos admiraban sus textos, con lo cual hay que decir que si bien Flann O'Brien tal vez no lo hayan oído nombrar nunca y no tenga un nombre tan rimbombante como los que supieron ganarse Beckett y Joyce por mérito propio, hay que decirlo, sí igualmente forma parte de las ligas mayores de la literatura. Hay que decir que es alta literatura y de una calidad estética impresionante la de Flann O'Brien, aunque no nos suene tan conocido, sobre todo a los lectores hispanohablantes. Flann O'Brien, al igual que Beckett y que Joyce, estaba un poco cansado de esa tradición de la que veníamos hablando, celta. Entonces, lo que va a hacer en todos sus textos es un poco mofarse y burlarse de esa tradición a través de un montón de chistes. Porque hay que decir que si algo tiene la literatura de Flann O'Brien es que es graciosa, muy graciosa. Podríamos catalogarlo dentro de lo que nosotros dimos en llamar como autores excéntricos. Y hay que decir que no solo que Flann O'Brien era un excéntrico, sino que tal vez sea el autor más excéntrico que yo haya conocido. Solamente lo podría comparar con un autor del que vamos a hablar próximamente, que es el escocés Alistair Gray. No conozco otros casos de una literatura tan extraña que nos desconcierte tanto en una primera lectura. Flann O'Brien, que en realidad se llamaba Brian o Nolan, va a escribir con seudónimos de los más diferentes y bajo géneros de los más diversos también. Desde la novela policial, en textos como El tercer policía, hasta obras que tienen que ver más con la crítica social, como Boca Pobre. En Boca Pobre nos vamos a encontrar con que Flann O'Brien va a denunciar las condiciones paupérrimas en las que tenía que vivir la población irlandesa, sobre todo aquella que habitaba las zonas rurales, las arbitrariedades e injusticias del imperio inglés. Pero no solo se critica al otro, sino que también se burla de lo propio, por ejemplo, de la estupidez de algunas supersticiones que venían de los celtas, de la ignorancia de ese pueblo rural. Ahora, eso sí, si están esperando el típico texto del realismo socialista al estilo Maxim Gorky, bueno, se van a llevar una tremenda sorpresa cuando lean, por ejemplo, Boca Pobre. Porque si hay una constante en toda la literatura de Flann O'Brien, no importa bajo qué género esté escribiendo, es justamente este corrimiento del realismo hacia una literatura que tiene más que ver con el absurdo, con el disparate. Las obras de Flann O'Brien por lo general parecen no tener ningún tipo de cohesión interna o no seguir la estructura convencional de introducción, nudo, desenlace. Ahora, eso sí, eso no significa que él se prive
de darle con un hacha a la realidad, ¿sí? De expresar su opinión y dar a conocer su punto de vista. Por ejemplo, volviendo a Oca Pobre, en ese texto nos encontramos con que en un momento los ingleses ofrecen un subsidio en Irlanda a todos aquellos habitantes de la zona rural que lleven a sus niños a una escuela inglesa. Ahora, ¿qué hacen los irlandeses? Bueno, son tan pobres que lo que tienen que hacer es llevar a los cerditos a la casa, disfrazarlos de niños para poder cobrar un subsidio por cada uno de esos hijitos. Y con el aditamento que después uno de estos cerditos es el que gana el premio al niño irlandés que mejor habla en inglés. No sé si se entiende cuál es el humor de Flann O'Brien. Ahora, en esa misma novela nos vamos a encontrar, por ejemplo, con otro personaje que es tan pobre, pero está tan harto de comer papa y más papa y solamente papa, que decide irse a vivir una caverna submarina con la ilusión de conseguir por lo menos algún pescado. El tema es que esto que suena tan absurdo es un texto convencional dentro del canon de Flann O'Brien si lo comparamos con la que es su obra maestra, que es En nadar dos pájaros, esta novela que tengo acá. Y empecemos por el principio. ¿De dónde sale este título tan incomprensible? En nadar dos pájaros. Bueno, es un título que Flann O'Brien toma de un poema tradicional irlandés que se llama El frenesí de Sweeney, que fue escrito en 1670, pero que a la vez se basa en un texto de la tradición oral celta que está situado por lo menos en el siglo VII. Ahora, ¿qué pasa en esa historia? Bueno, hay un lugar que se llama En nadar dos pájaros, supuestamente porque un héroe de la épica allí logró matar a dos pájaros que estaban situados en el hombro de un amazonas. Y ese no es el único vínculo que tiene En nadar dos pájaros con el poema del frenesí de Sweeney. Porque hay que decir que parte de este texto es justamente un intento de Flann O'Brien de reversionar el poema de Sweeney. ¿Que de qué se trata? Bueno, Sweeney era un rey que insulta y ataca a un cura y como castigo empieza a tener visiones horrorosas, a no soportar el contacto con la sociedad y tener que rehuir de los lugares habitados por los seres humanos y a sentir una especie de aversión por todos los lugares que conocía, cosa que tiene que pasársela vagando por zonas desconocidas. Sweeney va a adquirir el poder del vuelo y se va a convertir en un habitante de las copas de los árboles, a donde va a cantar sus penas y todos los pobladores conmovidos por este canto de Sweeney le van a empezar a acercar comida. Como les decía, Flann O'Brien reescribe y reversiona esa historia en Nadar dos pájaros, por lo menos en parte de la novela. Y en eso se asimila un poco a la novela de su amigo, Joyce, el Ulises, que a la vez es una reescritura también, en este caso, como se imaginarán, de la Odisea. Ahora, como les decía, esta reescritura del poema tradicional es solo una parte de la novela, porque hay que decir que si se compran En nadar dos pájaros, están comprando no solamente una novela, sino 3 novelas. Porque lo que va a pasar ahí es que tenemos no una historia detrás de la otra, sino que hay una novela que incluye otra novela, en la que se inserta otra novela, y así sucesivamente, con lo cual la estructura se vuelve sumamente compleja y enrevesada, y es muy difícil reponerles una trama o contarles de qué se trata, si es que hay alguna trama en la historia. Por eso lo que voy a hacer es leerles el resumen que hizo alguien que es bastante más inteligente que yo, que es Jorge Luis Borges, y él leyó la historia y comentó lo siguiente. Se trata de un estudiante de Dublín escribe una novela sobre un tabernero de Dublín que escribe una novela sobre los parroquianos de su taberna, entre quienes está el estudiante, que a su vez escriben novelas donde figuran el tabernero y el estudiante. Forman el libro los muy diversos manuscritos de esos personajes reales e imaginarios. ¿Se entendía lo que quiso decir Borges? Vamos por parte. Cuando empieza la novela nos encontramos con un personaje que es un estudiante, un poco bohemio, que disfruta más de estar en la taberna que de buscarse un trabajo. Y este estudiante vive con su tío, ¿sí? Y son desopilantes los diálogos que tienen el estudiante, este bohemio, y su tío, que es el típico burgués, convencional, tradicional, conservador, ¿sí? Que está todo el día con el discurso de hay que ser productivo, tenés que trabajar. Esta dupla, tío y sobrino, nos recuerdan a la dupla más famosa de tío y sobrino de la literatura irlandesa, que es la de Tristram Shandy con su tío Toby. De hecho, hay muchas similitudes entre una obra y la otra. Si no conocen Tristram Shandy, vean el video que le dedicamos a esa novela, que es nuestra predilecta. Ahora, ¿en qué vemos, por ejemplo, el parecido con Tristram Shandy? Bueno, el héroe de En nadar dos pájaros, igual que Tristram,
quiere escribir una novela. Ahora, esa novela que el héroe escribe, que es la que nos encontramos en el texto, a la vez se trata de personajes que, como él, se la pasan todo el día en las tabernas. No sé por qué. Parece que en Irlanda es algo que no es tan raro ni excéntrico. Ahora, entre esos habitantes de la taberna nos vamos a encontrar con Dermot Trellis, que a la vez es un escritor, normalmente de westerns, pero que ahora está con la intención de escribir una novela leccionadora que muestre las consecuencias de una vida de pecado. El problema que tiene Dermot Trellis es que, como tiene miedo de que sus personajes se empiecen a emborrachar y ya no puedan trabajar en la novela, se encierra en un hotel con sus personajes. Ahora, Dermot Trellis tiene una relación muy poco convencional con sus personajes. Parece ser que él es una especie de déspota que maltrata a los personajes, con lo cual los personajes en un momento se le van a retobar y van a tomar el control del texto. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, Dermot Trellis de alguna manera induce a su heroína a tener una relación con él, fruto de lo cual nace un hijo, pero nunca tienen que cambiar pañales porque este hijo que nace con 30 años. Ahora, además de eso, tenemos al personaje principal de la novela de Dermot Trellis, Farrisgate. Farrisgate es el personaje que tenía que ocupar este rol del libertino que van a leccionarnos a todos nosotros de qué mal que está pecar. Ahora, el problema es que Farrisgate odia ser un libertino. No le gusta para nada. Por eso, aunque de día cumple ese rol, de noche él tiene una vida convencional, tiene una esposa y una familia establecida. Ahora llega un momento en el que Farrisgate está absolutamente harto de este acting de el vicioso. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a drogar a su autor, Dermot Trellis, para de a poco ir haciéndose cargo de su propia vida y poder vivir su existencia sin los mandatos de su autor. Cuando esto ya no funciona más, lo que hace es planear una venganza junto con este hijo recién nacido adulto que había tenido Dermot Trellis. Estos dos personajes lo que hacen es escribir una contranovela, y en esa contranovela lo que se cuenta es un juicio al escritor déspota Dermot Trellis. Para sumarles cosas, este juicio es tan absurdo que el testigo principal es una vaca. Es un juicio que nos recuerda muchísimo al juicio de La Reina de Corazones de Lewis Carroll, otra obra con la que podríamos emparentar a En nadar los pájaros. Si todo esto les suena mucho, sumamos una tercera novela, porque el autor principal de la obra nos dice que toda novela tiene que ser 3 novelas. Bueno, la tercera es la historia de Puka, el demonio irlandés. Para mí el personaje más gracioso de toda esta historia, que de por sí es muy, muy graciosa. De hecho, mientras la leía tuve que parar varias veces para reírme. En nadar los pájaros es sobre todo una novela de vanguardia y se disfruta muchísimo leyéndola. Tanto si les gustan los experimentos con el lenguaje como si sueñan con ir a Dublin, emborracharse y empezar a ver duendes. Bueno, si entran en una de esas dos categorías, En nadar los pájaros seguramente es su novela y tienen que terminar este video e ir a leerla. Nosotros nos despedimos y si les gustó este episodio, por favor denle like, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Chau, chau.